Bueno, pues ya estamos de vuelta en tiempo de tertulia y tengo aquí a mi compañero Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal, Luis Fer? ¿Qué tal, Manuel? Pues muy bien, encantado de estar aquí por la mañana. Y también mi queridísimo amigo compañero Javier Fresneda, director de la Fundación Neos. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Manuel? Un placer madrugar contigo. Y eso que no soy yo de madrugar. Pues yo tampoco, fíjate, pero hay que estar al pie del cañón. Y encima, si tenemos buen desayuno, Sí, señor. ¿verdad? Oye, Sí, aquí señor. el desayuno que no falte. Ahora os ponemos el café correspondiente, pero de momento ya tenemos aquí unos saulitos y unas pastas gracias a Pastelerías Saúl, con tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en la calle O'Donnell, en la calle Orense y también con servicio a domicilio a través de su página web pasteleriasaúl.com o llamando al teléfono 91 331 01. Antes de comenzar, un recordatorio. El próximo miércoles 26 de marzo sale a la venta pues mi primer libro. Enhorabuena. Socialismo, la ruina de España. Que algunos amigos me dicen, ¿socialismo, la ruina de España? Socialismo, la ruina, sin más. Siempre es ruina allí donde se aplica. Bueno, pero lógicamente tenemos que acotar un poco el espacio geográfico y temporal y en este libro pues abordo la ruina que está generando el socialismo imperante en los últimos años en España, que no viene de ahora, que la cosa viene de lejos, desde hace 20 años que hemos afrontado un declive político, institucional, económico ciertamente preocupante, y en este libro abordo las causas y las consecuencias, dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero como digo siempre, incluso del socialismo se puede salir. Prueba Hay de ello. milagros, hay Prueba de ello milagros. Argentina. Argentina es un ejemplo. Déjame que felicite, Manuel, a HarperCollins por la edición que te ha hecho, con una portada yo creo que espectacular. Un Llama puño mucho que recuerda mucho al del puño y la rosa al que socialista. sujeta una rosa, pero en este caso amenaza a un pobre ciudadano minúsculo, pero está muy bien y invito a los oyentes que quieran acercarse a las librerías a comprar este libro, que lo deben de hacer, y todos, y luego le den la vuelta y vean qué ha pasado con el pobre ciudadano al que amenaza el puño, ¿no? Detrás se ve cómo lo ha aplastado. Cómo expoliar un país, cómo empobrecer un país, expoliar a sus ciudadanos y destruir sus instituciones. Un resumen que aparece también en la portada, extraordinario para un libro que me ha gustado mucho, yo que he tenido la suerte de poder leerlo. Bueno, además vosotros dos tenéis ejemplar Correcto. dedicado. Vale, tenemos enchufe, Tenéis- conocemos al autor. Bueno, pues señores, abordemos el primer plato, Menas. Por fin se ha llegado a un acuerdo para... ¿Con quién? ¿Con quién? O sea, llamarlo acuerdo, Manu. Bueno. Perdona que te interrumpa. Acuerdo es. Sí, sí. Acuerdo es. Pero bueno, el gobierno ha pactado con Junts, con su socio Puigdemont, el reparto Menas, reparto obligatorio entre las comunidades autónomas, sin hablar con las propias comunidades autónomas, que son las obligadas a atenderlos. Y estamos hablando de más de 4.000 Menas que están esperando destino en Canarias y que finalmente van a ser repartidos por toda la geografía española, por toda la península, pero, y es aquí la cuestión, con un reparto bastante particular. Porque de esos 4.400, a Cataluña van a llegar no más de 30, se habla entre 20 y 30 Menas, mientras que a Madrid van a llegar más de 700, Javi. A ver, yo voy a empezar por lo más políticamente incorrecto, y es que yo estaba a favor de un reparto de esos Menas, ¿no? Si sabemos y reflexionamos un poco cuál era la situación en el archipiélago canario, pues es evidente que necesitaban de una solución de solidaridad nacional para acoger a todos los que estaban ahí. Dicho lo cual, a partir de aquí ya vienen los problemas, ¿no? En primer lugar, ¿por qué se reparte como se reparte? Es decir, si al gobierno tan maravilloso le parece acoger Menas, yo no entiendo por qué no le dan más Menas a las comunidades a las que tradicionalmente mima, como Cataluña, como puede ser Asturias, ¿no? Como puede ser, pues alguna de esas, como el País Vasco, con esas comunidades autónomas que tanto aprecio tiene. Y en tercer lugar, este asunto de la inmigración ha llegado a un punto donde los parches ya no sirven de nada, ¿no? Y estamos viendo
países como Italia, que han puesto encima de la mesa medidas pues de más profundo calado, ¿no? Y yo creo que esto no deja de ser un parche donde hoy repartimos 4.000 menas y pasado mañana a lo mejor nos puede tocar repartir otros 2.000 que han llegado a otra parte de las costas españolas. En definitiva, sin una política de Estado que tenga claro a dónde vamos, de dónde venimos, dónde está la fuente de este problema, que esto es un problema, que ojo, que hay quien se niega a reconocerlo, y todos los incomodidades, vamos a decirlo así, que generan las sociedades de acogida, pues no solucionaremos nada. Esto es como achicar agua en el mar. Tú fíjate, comentas el tema de Italia, el tema de Meloni. Meloni, la primera ministra en Italia, llegó al poder con una de sus banderas, que es precisamente la lucha contra la inmigración ilegal. Aquellas imágenes que son de antes de ayer, de hace apenas 2, 3 años, la crisis migratoria se concentraba en Italia. A Italia llegaban decenas de miles de inmigrantes irregulares mediante barcos, mediante pateras, con la ayuda de ONGs, por cierto, como Open Arms y otras, que llegaban a las costas de Italia. Bueno, Meloni puso en marcha un plan y está funcionando, porque la llegada de inmigración irregular se ha reducido de forma sustancial, más de un 60%, y ha puesto en marcha algo que a primera vista generó mucho escándalo entre la progresía imperante a nivel europeo, esto de derivar a terceros países a los menas irregulares para que no tocaran suelo italiano. Pues bien, eso mismo es lo que ahora ya está discutiendo Europa, que se plantea también la creación de centros en terceros países. Bueno, Manu, a mí me hace mucha gracia que la progresía se lleve las manos a la cabeza, porque esto lo inventó la Unión Europea pagando a Turquía, entre otros países, y a Marruecos para tener ahí bolsas de inmigrantes que no toquen suelo europeo, con lo cual la señora Meloni no ha innovado nada, simplemente lo ha hecho a escala nacional, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, esto es un problema muy serio que tiene tentáculos en un montón de cuestiones, ¿no? La cuestión de las mafias que les ayudan a venir, cómo es posible que un Estado que defienda el Estado de Derecho favorezca, aunque sea lateralmente, a mafias de tratas de personas, cómo es posible que los países emisores aquí no tengan ninguna responsabilidad, cómo es posible que se acojan al estatus de refugiado cuando no son refugiados, cómo es posible que se acojan al estatus de menores de edad cuando algunos de ellos no son menores de edad, ¿no? Con lo cual aquí hay un batiburrillo tremebundo que reducirlo simplemente a qué hacemos con 4.000 menas me parece un reduccionismo enorme, ¿no? Luis Fer, ¿qué opinas de este reparto a la carta por parte del gobierno de Sánchez, donde, insisto, Cataluña no va a acoger prácticamente a ninguno, País Vasco también queda excluido, pero Madrid más de 700 y veremos cuántos llegan más? Bueno, pues lo mismo que pasó con los dineros, ¿no? O sea, pacta con Cataluña, tú no pagas, lo que te debes lo van a pagar todos los demás y aquí paz y después gloria y lo voy a renegociar únicamente contigo y los demás pues son lentejas, ¿no? Lo mismo pasa con los inmigrantes. Además, si con la parte de la financiación autonómica o con la parte en este caso de la deuda catalana es gravoso, es indignante, establece la desigualdad que debería consagrar la Constitución y todos los etcéteras que quieras ponerle, en el caso de la inmigración a mí me parece especialmente importante porque estás hablando de vidas, efectivamente, estás hablando de personas que lo han pasado muy mal, que han llegado más o menos engañadas a nuestras costas, a nuestras fronteras y que necesitan una alternativa. Claro, aquí si tú el eje del problema lo sitúas en lo bueno o malo que es determinada administración por querer acoger a más o menos gente, si ese es el debate, por supuesto lo tiene ganado el gobierno y lo tiene ganado Cataluña también. Yo negocio con Junts y digo que todos son muy malos porque no quieren acoger y obligo a todos a acoger porque yo soy más bueno que ninguno. El problema es que el problema de la inmigración no es un problema de buenos o malos, el problema de la inmigración no es un problema de que haya gente insolidaria o no lo sea, de que haya gente racista o no lo sea. El problema es de capacidad de acogida en última instancia y en primera instancia de incentivo a que vengan o no vengan a nuestras fronteras. Si nos fijamos en cualquiera de las estadísticas, invito a nuestros oyentes a entrar en internet y buscar estadísticas de llegadas de inmigrantes a España en los últimos 10 años. Veremos cómo, curiosamente, en 2018 se produce un pico de llegada de inmigrantes ilegales brutal. Y desde entonces han estado en las estadísticas, a veces un poquito más altas, otras veces un poquito más bajas, pero notablemente por encima
de la media de llegadas de inmigrantes que teníamos antes de 2018. Con lo cual, ahí ya hay algo que se ha hecho mal. Ha habido un efecto llamada para decirle a los inmigrantes que pueden llegar a nuestras costas y que aquí no va a haber ningún problema. Pero ¿qué clase de ayuda le vas a hacer? Le vas a dar a esa gente que tanto te preocupa, porque tú eres muy bueno, muy bueno, muy bueno, el gobierno es muy bueno con los inmigrantes, hay que se preocupa muchísimo de lo que les pasa a esos niños y a esas madres y a esos padres que vienen en pateras, que vienen en lanchas hasta nuestras costas. Claro, te preocupan tanto que tú obligas a llevar inmigrantes a comunidades autónomas que no tienen capacidad real para atenderlos y que van a estar mal atendidos. Estás obligando, estás empujando a esta gente a estar mal atendida y a malvivir en aquellas comunidades a las que les estás poniendo. ¿Para qué? Para luego acusarlas de maltratar a estos propios inmigrantes. Perdona, el primer maltratador, el primer xenófobo, el primer ente que desprecia a la inmigración es el que ha pactado esto con Cataluña. Rafael Núñez Huesca, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos y lluviosos días. Lluviosos y fríos, además. Fríos, yo estoy agotado de esto. Voy a empezar a hablar gallego ya. Fíjate, yo que vengo de tierras gallegas, que me encanta Madrid porque hay más de 300 días de sol al año. Y oye, ya es que llevamos un mes, chico, que esto 2025 ya no serán 300, serán algunos serán 200 menos. y pico. Sí. Rafa, estamos comentando reparto de menas a la carta por parte de Junts. Se critica a la Comunidad de Madrid por resultar insolidaria, por quejarse de este reparto manu militari que ha impuesto el gobierno de la nación. Pero curiosamente, resulta que hay un centro de menas en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, gobernado por el Partido Socialista, cuyo alcalde en el año 2017 decía "Welcome refugees". ¿Os acordáis del cartel que nos puso Manuela Carmena durante años en el Ayuntamiento de Madrid? Y un monumento. En Madrid, el Paseo de Recoletos, hay un monumento. Bueno, año 2017, el alcalde de Fuenlabrada, "Welcome refugees", los menas son bienvenidos, brazos abiertos, y ahora no los quiere ni en pintura, a pesar de que hay un centro allí con capacidad para atenderlos. Rafa. Pues una gigantesca incoherencia, obviamente, y ponemos a los socialistas frente a su propio espejo. No voy a decir nada nuevo si subrayo que la inmigración ilegal, la inmigración indiscriminada y masiva va a ser el asunto de nuestro tiempo. Ya lo es en el resto de Europa y lo está siendo en nuestro país. Me precedía Javi Fresneda en el uso de la palabra, que es director de NEOS, y no sé si has hecho alusión, Javi, al trabajo que habéis hecho en NEOS respecto de la inmigración. ¿Habéis publicado un papel? Buenísimo. Correcto. Un informe. ¿Has sí, hecho alguna alusión? No, hoy no, pero sí. porque Manu le tengo frito y ya sé que... Sí. Recomiendo a lo los... incluí, de hecho, en una editorial. A los oyentes semanas, de Radio es un papel extraordinario. Alejandro Fernández, por cierto, el otro día, esta misma semana, hacía también referencia al papel, que recomiendo, ya digo. Es el gran problema de nuestro tiempo, uno de los grandes problemas, que además el plano se está inclinando muchísimo. Hace bien poquito, menos de un lustro, la izquierda española lucía pancartas de Welcome Refugees, ya no solo en Fuenlabrada, sino en Barcelona, en Madrid capital. Y está virando el discurso por completo. Y está virando en base a la experiencia que estamos teniendo con la gestión de estos menores extranjeros, y la gestión no está siendo feliz. Yo no sé si es incorrecto decirlo, pero muchos de estos menores, no sé si muchos o pocos, pero algunos de estos menores generan problemas allí donde están. Supongo que algunos de esos problemas tiene que ver con la incompatibilidad o presunta incompatibilidad con un modo de vida que es el occidental, el libre, el europeo, que parece incompatible a juicio de determinadas culturas. Yo tengo para mí que el auge de la derecha radical en España no tiene la misma envergadura que en el resto de Europa, porque en España tenemos la fortuna de haber de haber abierto la puerta a inmigración compatible, a inmigración hispanoamericana, inmigración que habla, que ríe, que escribe, que reza y que llora en el mismo idioma, y que tiene una cosmovisión similar. Esa probablemente es la razón por la que no estamos como Francia. Dicho esto... No estamos como Francia a nivel general, pero en Cataluña particularmente, donde la inmigración musulmana es mayoritaria, empieza a haber ya auténticos guetos similares a los que hay en París.
Similares no, hemos visto la semana pasada en Salt un ejemplo exactamente igual de lo que ocurre en algunos barrios de los arrabales de Bruselas o de París, con el mismo tipo de inmigración, generando el mismo tipo de problemas, y es por eso que Cataluña va en este asunto 10 años por delante. Cataluña era la vanguardia de lo mejor de Europa y desde hace unos años a esta parte se ha convertido en lo peor de Europa y nos está advirtiendo de que existe un problema. Existe un problema con la inmigración masiva, indiscriminada, descontrolada e incompatible con nuestro modo de vida. Quien quiera verlo, que lo vea. Parece que el presidente del gobierno no lo ve. Al margen de la coyuntura y del reparto absolutamente aberrante y desajustado de Menas, me gustaría recordar a los oyentes de radio que hace menos de 6 meses el presidente del gobierno se fue a la República Islámica de Mauritania a ofrecer 250.000 puestos de trabajo. Parece muy loco, pero esto es así. Tenemos un saldo negativo de españoles, de jóvenes españoles hipercualificados que no encuentran trabajo en nuestro país. Bueno, y que muchos de ellos se van al extranjero. Se están marchando. Una media de 50.000 de los mejores jóvenes españoles salen de nuestro país. Y Pedro Sánchez, a la vez, al mismo tiempo, ofrece 250.000 puestos de trabajo en un país que, como digo, es la República Islámica de Mauritania, donde rige la Sharia. Este es el statu quo de la situación. Fijaos, estamos teniendo un problema de migración colosal. Están llegando muchísimos inmigrantes irregulares. De hecho, la población española está creciendo, ha crecido en 3 millones de personas en los últimos años como consecuencia de la llegada de inmigrantes. Pero muchos de esos inmigrantes, insisto, llegan de forma ilegal. Se está produciendo un segundo fenómeno que es poco comentado, pero que me parece muy relevante, que vosotros, Javi, en la Fundación Neos abordáis, que es el de las nacionalizaciones. Esto de nacionalizar inmigrantes irregulares es algo que normalmente no pasa en ningún país mínimamente serio. Por ejemplo, os pongo el caso de Andorra, os pongo el caso de Suiza, donde hay un porcentaje de extranjeros muy sustancial. Creo recordar que el 40% de los residentes en Suiza son extranjeros, pero no tienen nacionalidad suiza. Allí se va a trabajar. Ah, ¿que no trabajas? Te invitan amablemente, entre comillas, a irte. Aquí no. Aquí llegan, se les concede la nacionalidad. En los últimos 5 años el gobierno Sánchez ha concedido 900.000 nacionalidades, de las cuales 230.000 es para los marroquíes. Comentamos el tema de los problemas de integración, relacionado también con el problema de la delincuencia. Desde la izquierda se dice, oye, ¿por qué no ponéis el grito en el cielo con la llegada masiva de ucranianos? Vale, 2 puntos al respecto. Los ucranianos son acogidos y residen en España de forma legal, porque tienen el certificado de refugiados de guerra. Y en segundo lugar, ¿cuántos problemas de criminalidad y delincuencia se han producido con ucranianos? Que yo sepa, ninguno. Pero vamos a escuchar, porque estamos hablando del tema catalán y la falta de integración por parte de algunos colectivos, a 2 presidentes de la Generalidad, Pere Aragonès, de Esquerra, y Salvador Illa, del Partido Socialista. Esto es lo que decían sobre los inmigrantes musulmanes. Vosotros no hace falta que os integréis en Cataluña. Sois Cataluña también. Los musulmanes y musulmanas sois Cataluña. No hace falta que os integréis en Cataluña porque sois Cataluña, según las palabras del presidente Aragonés. Sería un orgullo para mí que me pusieran en el mismo saco que él en esta cuestión. Las hago íntegramente mías. No es necesario que os integréis en Cataluña porque sois Cataluña. Javi, dicen los expresidente actual y expresidente de la Generalidad. No hace falta que os integréis, sois Cataluña. Y yo me pregunto, entonces, ¿por qué narices ahora vas a gestionar algo tan importante como la política migratoria bajo el lema de vamos a proteger la identidad catalana? El que no hable catalán ni se integre, expulsado. Bueno, en primer lugar, la verdad que es un placer venir aquí, que me hagáis el trabajo y que reivindiquéis los documentos de la Fundación Neos, que está disponible este documento sobre la inmigración en nuestra página web neosfundación.es. En ese documento reivindicamos, bueno, hay muchas ideas fuerza. La primera, que el primer derecho del emigrante, que no se recuerda muchas veces, es no emigrar. Es decir, el hecho de emigrar es un desgarro social, total, con lo cual la prioridad de la política pública debe ser que no tenga que haber nadie obligado a moverse de su casa, ¿no?
En segundo lugar, otra cuestión que aborda este informe, bueno, no, es que es la inmigración es el sostenimiento de las pensiones, el sistema de seguridad social. Falso. La inmigración, absolutamente demostrado, genera más pasivos a la seguridad social que activos, en forma de pensiones que se solicitan, en forma de subvenciones, en forma de toda una serie de paquetes de ayudas sociales que hacen que sus cotizaciones, que son por trabajos poco cualificados, con lo cual poco sueldo, con lo cual poca cotización, no compensan con las obligaciones en las que el Estado incurre. Dicho todo esto, una maldad que es de Aragonés. Porque la verdad, cómo tritura la política catalana a sus líderes. Aragonés ¿no? está retirado cobrando un buen sueldo, por cierto, bien lo sabes. Pobre, me suena que... Para siempre, además. Para siempre, además, de por vida. Sueldazo de por vida. ¿Qué fue de este chico que bailaba tanto? Miquel Iceta también. En Cataluña tratan regular a la gente que pasa por ahí. Pero bueno... Volviendo, el tema de la inmigración, vamos a ver, el tema de la integración, perdón, es una política. Es decir, Adolfo Suárez decía que las casualidades en política no existen y si hay una casualidad es que no lo es, ¿no? Bien, en Cataluña y en el País Vasco tuvieron terror a que la inmigración proviniese de países hispanohablantes, de países con una raíz cultural común con el resto de España, y promovieron la inmigración contraria, ¿no? De países donde no se hablase el español, donde no se compartiese nuestra cultura, nuestra religión, etcétera, etcétera. Pues el resultado está ahí. Y la integración es imposible por culpa no de arte de Birlibirloque, no, por culpa de una política decidida desde los tiempos de Pujol, desde los tiempos de Arzallus en el País Vasco, y no hay más que darse un paseo por determinadas zonas de Cataluña o determinadas zonas de Vizcaya. ¿Por qué ahora el nacionalismo catalán espabila? Por una señora que protagoniza un fenómeno político que es Alianza Catalana. Que le está comiendo Sílvia Ríos la tostada a Junts. Claro, efectivamente. Esto es lo que sucede, que les están barriendo en su propia casa desde una perspectiva igual o peor desde el punto de vista nacionalista, pero absolutamente clara con la inmigración. De todas maneras, termino... O sea, esto es muy grave, lo pasamos por encima porque estamos acostumbrados al comportamiento de un gobierno desleal, ¿no? Pero que el gobierno castigue o premie a determinadas provincias o regiones españolas en función de lo que votan, esto es algo típico de la República del Congo. O sea, esto no pasa en ningún tipo de sociedad medianamente civilizada. Lo vemos con los MENAs, lo hemos visto con inversiones públicas, lo hemos visto con las sedes de los nuevos organismos nacionales que se crean, y estamos asistiendo a que los ciudadanos son presos en función de lo que sus vecinos han votado, porque yo le voy a decir al señor Sánchez un secreto: cada vez hay menos que pican, pero hay gente socialista en Madrid, ¿eh? Y les castigas igual que a la gran mayoría de personas que afortunadamente no votan Partido Socialista. Y termino. Esto del reparto por autonomías me suena a un concepto que no me gusta nada, es el de la corresponsabilidad, que tanto le gustó al señor Sánchez en la pandemia. No, es que somos un Estado descentralizado. Esto en román paladino, Manuel, significa sálvese quien pueda. La desaparición del concepto nacional, ¿no? Es decir, no, mire, yo ahí delego en otra parte del Estado, que no soy yo, que se coman el marrón, desaparece el concepto nacional de solidaridad entre nosotros, de que hay un Estado que cuida por nosotros, y aquí, pues si has tenido la buena suerte de caer en una autonomía que se gestiona medianamente bien, pues enhorabuena, y si no, pues lo siento mucho. De todas formas, es una descentralización también un poco a la carta, es decir, descentralización solo cuando me interesa, porque esto, que debería haberse negociado con el Partido Popular, al menos, el principal partido de la oposición, y sobre todo, muy especialmente, con las comunidades autónomas, que son en última instancia las que se van a responsabilizar de la atención de estos menores. Bueno, menores entre comillas, porque no todos son menores. Nadie sabe muy bien si son menores o no lo son. Exacto. Entonces, la cuestión es, ¿se negocia con el PP? No. ¿Se negocia con las comunidades autónomas? Tampoco. Se negocia con un partido que es Junts, liderado por un prófugo de la justicia que está en Bruselas. En fin, vamos a tratar brevemente esta cuestión con Rubén Pulido, que es analista político y experta en materia migratoria y columnista en La Gaceta. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel. Un placer. Bueno, me gustaría saber tu opinión al respecto de este acuerdo. Finalmente se van a repartir estos más de 4.000 menas entre las diferentes comunidades autónomas, pero la primera cuestión, ¿esto soluciona algo? ¿Va a seguir aumentando el número de menas que llegan a Canarias? Pues sin lugar a dudas, ¿no? Porque al final este reparto lo que está creando es un efecto llamada, ¿no?
Entonces, obviamente, van a seguir viniendo y van a seguir viniendo más, y es la evolución de la que hemos podido tener constancia en estos últimos años. Es decir, el número de menores extranjeros no acompañados que han llegado a territorio español por la vía de la ilegalidad ha aumentado de forma exponencial y seguirá aumentando. Esto pasa lo mismo que con la inmigración adulta. Si le subimos a un avión, los enviamos a la península, esas imágenes llegan a origen, eso va a crear un efecto llamada evidente. Aquí igual. Aquí todos esos menores extranjeros no acompañados lo que van a decir en sus países de origen es que el gobierno los ha trasladado a territorio peninsular y que ya se encuentran en centros de acogida, a pensión completa y con todas las comodidades del mundo. Entonces el problema obviamente va a seguir aumentando y no es lo que nos dice la ley de extranjería, que eso es otra cuestión. Es que tenemos que imperar por el cumplimiento de la ley, que es lo que puede solucionar el problema que tenemos en estos momentos. Y en la ley de extranjería es clara: estos menores extranjeros no acompañados, en el momento que las fiscalías de menores tengan constancia del paradero de sus tutores legales, tienen que ser retornados a sus países de origen. Y en la inmensa mayoría de las ocasiones, por no decir en casi todas, se tiene constancia plena de dónde están sus tutores legales. ¿Por qué? Porque a mí me lo han dicho en diversas ocasiones, no solo fuentes policiales, sino miembros de esas organizaciones humanitarias, que me dicen que llaman cada día a los padres, que hay muchas ocasiones en las que familiares que ya se encuentran en territorio español acuden a los centros para hablar con ellos. Se hacen envíos de dinero desde sus países de origen a estos centros donde se encuentran los menores extranjeros no acompañados. Es decir, se tiene constancia plena de dónde están sus padres. Entonces, ¿por qué no se cumple la ley? Esto es muy importante lo que estás comentando. Se sabe, en algunos casos, no en todos, dónde están los padres, quiénes son los padres, pero no se repatrian. Una derivada con respecto a esto. Hablamos de menores no acompañados, hablamos de menas. Pero, Rubén, ¿son todos menores? No, para nada. Y lo dice la propia Fiscalía General del Estado en sus memorias. Es que se consultan pocos datos relativos a menores extranjeros no acompañados cuando se opinan en mesas de debate sobre esta temática, ¿no? Y si nos vamos a las memorias de la Fiscalía General del Estado, podemos ver cómo las diligencias procesales para determinación de la edad, año a año, van poniendo sobre la mesa pues una mayoría de menores que o son adultos, o estos menores abandonan los centros porque saben que son adultos antes de la resolución de esas diligencias procesales para determinación de edad. Sin ir más lejos, entre 2021 y 2023 han entrado más de 10.000 menores extranjeros no acompañados en territorio español. De esos más de 10.000, el 54% o han sido adultos, sin lugar a dudas, o hay un pequeño porcentaje que han abandonado los centros de menores porque obviamente ellos sabían que eran adultos y que esas diligencias procesales para determinación de edad iban a dar un resultado que no les convenía y han abandonado estos centros. Entonces, eso de que son menores, pues ya estamos viendo que hay una mayoría que no son menores. Luego también es que yo he visto expedientes, Manuel. Yo veo expedientes, por ejemplo, de los centros de tutela de Madrid. Y yo en esos expedientes es que no hay que hacer una prueba oseométrica, es que se está viendo que ese joven tiene ya de 20 años en adelante. Es que yo creo que también habría que actuar de otra forma, y cuando no hay ningún tipo de dudas por el aspecto, porque es que no hay ningún tipo de dudas, yo creo que no se debería de ocupar plaza de tutela, ¿no? Porque lo que está ocurriendo también en centros de menores, como por ejemplo el de Hortaleza, más de un 60% holgadamente, a simple vista, son adultos y están ocupando plazas de menores extranjeros no acompañados, con lo que eso conlleva muchas cosas. Para empezar, que hay adultos conviviendo con menores y luego que se está monetizando. Es que cada plaza que está ocupando un adulto que debería de ocupar un menor, la entidad que está gestionando ese centro está recibiendo una cuantía económica. Es decir, es que ahí hay un fraude de manifiesto, es que ahí se está creando una situación de desamparo impostada o de minoría de edad que no se da a simple vista, que es que lo que no sé es por qué está ocurriendo de forma sistemática. Lo que sí sé es que está ocurriendo. En definitiva, la mayoría, al fin y al cabo,
no son menores y sí que están entrando, sin embargo, en nuestros sistemas de tutela, permanecen tutelados durante más de medio año en algunos casos por el atasco que hay grandísimo en las fiscalías de menores a la hora de resolver estas diligencias procesales de menores de edad. El sistema está colapsado. Esto que comentas, Rubén, es importante, o sea, son cifras ciertamente alarmantes. Más de la mitad de los menores, de los menas que llegan, o que se califican como menas y que llegan a España, son mayores, en algunos casos, en algunos centros superiores incluso al 60%. Se ve a todas luces que son mayores, pero como no hay documento identificativo que lo corrobore, pues digamos que se hace la vista gorda. Para terminar, Rubén, muy rápido, es evidente, ya lo hemos tratado en alguna ocasión, que hay un problema de integración, hay un problema de inseguridad. Algunos datos al respecto son elocuentes. En el caso de Cataluña, más del 50% de los menores que están en reclusos, que han cometido algún tipo de delito, son extranjeros, cuando el porcentaje de población extranjera en Cataluña es del 19%. Por lo tanto, hay un problema de inseguridad que es evidente a todas luces por parte de la población. Pero dejando de lado el caso de la inseguridad, ¿hay un negocio con los menas? ¿Quién está ganando dinero con la llegada de inmigrantes irregulares en España? Hay un negocio, ya te lo he mencionado con anterioridad, cada plaza en un centro de tutela de menores extranjeros no acompañados es una plaza monetizada, es un dinero que está percibiendo la entidad colaboradora con la comunidad autónoma, ¿no?, que percibe en forma de subvenciones económicas. Solo tenemos que ir a las memorias económicas de todas estas organizaciones humanitarias que se encargan de gestionar los centros de tutela o que se encargan de gestionar los centros de acogida o la acogida en hoteles, que también es otra cuestión que se está dando en estos últimos años. Pues si nos vamos a las memorias económicas de todas esas organizaciones humanitarias, las que hacen públicas esas memorias económicas, que también hay que decirlo, hay poca transparencia, ¿no?, pero hay algunas que lo hacen. Y si nos vamos a esas memorias económicas podemos ver cómo esos fondos económicos, como esas subvenciones han aumentado, pero vamos, han aumentado a un ritmo vertiginoso, ¿no? Están percibiendo unas cantidades económicas que no habían percibido en todo el histórico de estas organizaciones humanitarias. Esto nos está diciendo a todas luces que obviamente esto está dando dinero, es decir, que esto es un negocio. Luego dices en cuanto a la integración, yo hace unos días estuve consultando datos. A fecha 31 de diciembre de 2023, el Ministerio de Inmigraciones tenía en stock más de 15.000 menas, 15.045, de todos ellos un 6% mujeres, con autorización de residencia para trabajar. De esos 15.045, más de 10.000 de Marruecos, ¿no? Ojo que esto también es un dato importante. Al final, de todos ellos, estaban en disposición de trabajar, de esos 15.045, 5.998, no llega al 40%. Y de esos 5.998, al final trabajaban poco más de 2.400, es decir, en torno al 40%. Entonces, esto que nos vendan esto de la integración, cuando estamos hablando de que más de 15.000 solo trabajan 2.400, de esos más de 15.000 en disposición de trabajar, pues bueno, muchas ganas de integrarse al mercado laboral y de aportar al erario español no se les ve que tenga, pese a que se les facilita todo. Ya te digo, estamos hablando de 15.000 autorizaciones de residencia, ¿no?, y documentos para formar parte del mercado laboral. Sin embargo, de esos más de 15.000, solo un poco más de 2.400 son los que al final están ocupando pues diversos espacios laborales, no, la mayoría en hostelería. Datos, ahí están los datos, datos. Dato, en este caso, mata relatos siempre y cuando sepas transmitirlo, que es justamente lo que hace excepcionalmente bien Rubén Pulido sobre este tipo de cuestiones. Rubén Pulido, analista político, experto en materia migratoria, columnista de La Gaceta. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo, Rubén. Un placer, Manuel. Fuerte abrazo. Bueno, nos tenemos que ir a una pequeñísima pausa. Os veo con ganas, habéis pedido la palabra, Rafa, Luisfer. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con este y más temas. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Bueno, pues ya estamos de vuelta en tiempo de tertulia. Rafa, me pedías la palabra para comentar estos últimos datos que hemos dado. Varias cosas. Rubén Pulido decía muy acertadamente la incapacidad de integración, no sé si una incapacidad por no querer o por no querer
de determinados inmigrantes, concretamente, vamos a hablar claro, magrebíes, a la hora de compartir valores en la civilización occidental, en Europa. Y yo quiero remitir a los oyentes de radio a un vídeo que existe en Internet, es un vídeo de 1986 de la televisión francesa, una entrevista que se le hace al padre del actual rey de Marruecos, Hassan II se llamaba, y que es absolutamente reveladora, donde la entrevistadora de la televisión pública francesa de alguna manera le pedía explicaciones, le pedía las razones por las cuales los inmigrantes marroquíes no se estaban integrando en Francia. Y Hassan II le decía, no se integran, nunca se integraron y nunca se integrarán. Porque siempre serán marroquíes, por muchas generaciones que pasen, que franceses. Y porque hay una cuestión teológica que desborda la cuestión política y nacional, y es la lealtad a una cosmovisión que es ajena a la cosmovisión occidental y que en algunos casos es incompatible. Para hacer otra referencia a lo que ha dicho Rubén Pulido, ha hecho varias referencias a Madrid y a algunos centros de menas de Madrid. Madrid tiene que cumplir la ley. La ley no nos gusta. La ley la hemos recurrido, la presidenta Ayuso ya ha advertido que esta ley no nos gusta, que esta ley de extranjería, esta modificación de la ley de extranjería no nos gusta, que vamos a ir a los tribunales, que vamos a ir a Europa si es necesario, pero mientras sea la ley, Ayuso no es Puigdemont, tendrá que cumplirla. No queda otro remedio. Yo estudié parte de la carrera en Estados Unidos y me sigue impresionando recordar cuando en el aeropuerto de Miami, en mi caso, me pedían el grupo sanguíneo, mi ascendencia étnica, si era caucásico, si era latino, para qué iba, por qué iba, cuándo iba y cuándo tenía intención de volverme. Me faltaba enseñar los calzoncillos cada vez que quería entrar en los Estados Unidos. Y sin embargo, estamos importando inmigración de la que ni siquiera sabemos la edad. No es que no sepamos la edad, es que no sabemos quién son, no sabemos el nombre, no sabemos el apellido, no sabemos qué ha hecho, no sabemos de dónde viene, no sus sabemos antecedentes penales, Rafa, pues, que no se sabe. Si no sabemos el nombre y la edad, ¿cómo vamos a saber los antecedentes penales? Es decir, esto es una absoluta barbaridad. Hasta hace bien poco, un inmigrante en paro era una contradicción en los términos. Claro. Esa es la clave del asunto. Yo iba a ir por ahí, efectivamente. Es que son muchos los inmigrantes y yo creo que este debate no se da y hay que empezar a darlo de forma clara. Hay muchos inmigrantes que no vienen a España a trabajar. España siempre ha sido, por desgracia, un país de migrantes. Hemos tenido que salir al extranjero a buscarnos la vida porque éramos un país pobre de solemnidad. Y no estamos hablando de la guerra civil, se habla de la guerra civil. No, antes de la guerra civil, durante y después de la guerra civil, hubo millones de españoles que tuvieron que irse al extranjero ¿a qué? A trabajar. Y aquí hay una comunidad china cuya tasa de paro es inferior a la tasa de paro media en España, donde yo no veo que la gente se queje de los chinos, ni que se queje de los hispanoamericanos, ni que se queje de los ucranianos. Pero hay un colectivo... Hay algunos inmigrantes que vienen del extranjero de determinados países, especialmente del África subsahariana, de Marruecos especialmente, que no trabajan. La mitad de las mujeres marroquíes que residen en España, están en el paro. ¿Dónde está el racismo en lo que acabas de decir, Manuel? Que alguien me explique dónde está el racismo en lo que acabas de decir. Son datos. ¿Dónde está el racismo? Y la última cosa que quiero decir, y además tiene mucho que ver con lo que decías de Marruecos. Marruecos. ¿Qué es Marruecos para España? Marruecos para España, y puestos a ser incorrectos, vamos a seguir siendo incorrectos hoy. Marruecos para España hoy es la principal amenaza geopolítica que tiene nuestro país. Marruecos es el único país que tiene querencias soberanistas sobre una parte del territorio nacional español. Y esto hay que decirlo. Esto es un problema que tenemos nosotros. No tienen los luxemburgueses, no tienen los irlandeses, no tienen los alemanes, no tienen los belgas. España, al margen de la inseguridad que pueda generar la inmigración descontrolada del norte de África, tiene un problema geopolítico. Y decías muy bien que el gobierno de Sánchez está nacionalizando de manera indiscriminada ciudadanos marroquíes. Que esto, por cierto, desvirtúa por completo el censo electoral.
Hombre, y tanto. Va a ser difícil que estos nacionalizados... Por algo lo hace. Es deliberado, claro. Va a ser difícil que estos nacionalizados voten a un partido distinto que el que le ha dado la nacionalidad. Exactamente. Pero Marruecos presente en tantos episodios oscuros de la historia de España, el episodio de Perejil, episodios posteriores, lo que ocurrió en la frontera de Ceuta y Melilla hace bien poco, las querencias anexionistas de Ceuta y Melilla, la amenaza permanente sobre Canarias, la inteligencia marroquí. Es decir, ojo Marruecos, porque nosotros tenemos un problema añadido al de la inmigración, y es que esa inmigración viene de un país que no nos quiere. Perdona, es que la llegada masiva de inmigrantes de Marruecos es un acto deliberado, llámalo de diplomacia, llámalo de amenaza del Reino de Marruecos sobre España. En el 21 acogimos al líder del Frente Polisario en España, Marruecos lo consideró una agresión, eso fue en abril. En mayo, ¿qué pasó? Abrieron las fronteras y entró masivamente inmigrantes en España. ¿Qué consideró España? Eso, un hecho de agresión. ¿Qué ha hecho España? ¿Qué ha hecho Sánchez? No España, porque es Sánchez, con el gobierno de Marruecos durante estos años al frente del gobierno en España. Bueno, pues para empezar, no dar cuentas en el Parlamento de cuáles son sus negociaciones con Marruecos. Las respuestas siempre son las mismas y, como hemos publicado en Libertad Digital, hay un documento que tiene todo el gobierno en el que cada vez que en el Parlamento o en cualquier otra instancia se le pregunta por Marruecos, se contesta lo mismo. Las relaciones con Marruecos son estratégicas para España. Y punto y pelota. Y no se dan explicaciones de ninguna clase. ¿Qué es lo que ha conseguido Sánchez con Marruecos? Unas relaciones de tira y afloja muy malas. Detrás está la sombra de Pegasus. Y eso hay que contarlo, porque eso está así, porque Pegasus es un caso que está sub iudice y Pegasus es un caso en el que puede ser, o entendemos que es un sistema de presión de Marruecos sobre Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que está haciendo el Reino de Marruecos con España, con Sánchez, cada vez que quiere meter presión al gobierno español? Abre la válvula, abre la frontera y llegan inmigrantes como si no hubiera un mañana. Y eso se ve en cada crisis diplomática con las subidas y bajadas de llegadas de inmigrantes en los distintos años en los que ha pasado Pedro Sánchez y en los que pasa Pedro Sánchez en la Moncloa. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos. Porque si tú dejas que lleguen, si tú tienes una crisis con tu principal enemigo, tu principal amenaza en la frontera, pues él tiene la fuerza, porque él abre la válvula y no tiene que hacer nada. Llegan, además le da igual. No, es que, señor, que se le va a usted la población. A mí me da igual. Porque es unidireccional, no es bidireccional. Nosotros no podemos hacer lo mismo. Claro. Solo él puede hacerlo. No, y aparte, sabe que da igual, porque muchos inmigrantes, esto en Francia nos lo echan en cara, muchos inmigrantes que llegan de Marruecos cruzan España hasta arriba y pasan a Francia. Y esto también nos genera problemas con Francia. Porque ahora se están quedando en España, porque aquí hay también una red de subvenciones importante. Es un problema, porque aquí de repente no centramos el tiro en el problema, no centramos el tiro. La discusión en España no es frene usted el flujo migratorio hacia España, deporte usted a aquellos que generan un problema especial en España porque no aportan, porque generan problemas, porque generan inseguridad. A esos los tiene usted que deportar. Acepte únicamente la inmigración, nacionalice si quiere únicamente la inmigración que puede aportar a España, que puede tener un trabajo y que puede no generar problemas. ¿Dónde está el racismo ahí? Pero esa es la segunda derivada. La primera derivada es corte usted el problema. A todos nos preocupa la gente que no tiene dónde vivir, pero tiene que cortar usted el problema, porque si no viven en Marruecos, usted tampoco le está dando una vida en España. Fíjate, hay tres problemas relacionados con esto. En primer lugar, los que son ilegales, han incumplido la ley, y en la mayoría de países serios, estoy hablando de Australia, Canadá. Ningún ser humano es ilegal, Manuel. Claro, eso es lo que dice la progresía. Pero la cuestión es, tú incumples la ley, llegas de forma ilegal o irregular a un país. Vete a Suiza, vete a Noruega, vete a otros muchos países en donde, por ejemplo, Australia, etcétera, donde usted es ilegal, pues le ponemos un barco, no se preocupe, un barco o un avión y de regreso a su país. Que no hay acuerdo de extradición con ese país, pues hay acuerdos de extradición con terceros países y allí que se van. Esa es la primera, por lo tanto, entrada ilegal. Segundo problema, delincuencia. Hay un problema de reincidencia. Hay un problema de reincidencia, especialmente en algunas capitales, como el caso de Barcelona, donde inmigrantes cometen no uno, sino 100, 200, 300 delitos y no pasa absolutamente nada. Y luego hay un problema de integración. Yo siempre digo lo mismo. La mejor forma de integrarse en una sociedad es mediante el trabajo.
Bueno, pues chico, hay extranjeros que se integran bastante bien, de hecho mucho mejor que los nacionales que insisto, tienen una tasa de paro superior, pero hay otros que no hay posibilidad. Claro, o sea, varias cosas que me vienen a la cabeza. En primer lugar, la inmigración económica es cuando hay oportunidades económicas. Y entonces, como bien insinuaba antes Rafa, ¿cómo es posible que haya inmigración económica con un país de las tasas de paro más altas de Europa? Oiga, esto no es Singapur, que tú llegas y a los 10 minutos tienes trabajo. Esto no es Kuwait. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo? Australia. O Australia o Estados Unidos en la época dorada de la inmigración, ¿no? Esto no es así. Segunda cuestión. ¿Hay un deber de acogida? Sí. Y fíjate a dónde me voy, a la doctrina social de la Iglesia, pero tiene un límite. El deber de acogida y la propia doctrina social de la Iglesia lo recoge, tiene el límite de tu propia posibilidad de manutención. Tú no puedes acoger a más gente de la que puedes mantener por una cuestión... ¿De capacidad? Efectivamente básica, ¿no? Marruecos. ¿Os acordáis cuando lo mismo que hace este señor que está tan delgado y desmejorado y que vive en Dubái, el rey de Marruecos, hacía lo mismo Erdogan, hacía lo mismo el presidente de Bielorrusia, hacía lo mismo Putin? ¿Cómo llamaban a eso? Guerra híbrida. Guerra híbrida, pero hasta en el lenguaje a nosotros nos cuesta llamar a las cosas por su nombre. Lo que hace Marruecos con España, como la asfixia de Ceuta y Melilla económica, que no hay, que la gente, no sé si lo sabe, no hay una aduana física en Ceuta y Melilla, a pesar de que el gobierno nos ha vendido tropecientas veces que lo ha negociado y aprobado con ello. No lo hay porque quieren que se asfixien económicamente Ceuta y Melilla. Como eso, multitud de cosas son instrumentos de guerra híbrida. Más cosas sobre Marruecos. Oye, vamos a dar una vuelta al mapa de África. ¿Cómo que inmigración económica desde Marruecos? Y Marruecos es el país número 1 en prosperidad y renta per cápita en África. Oye, que la gente no viene... Que cuando la gente viene de Ghana o del Congo o de Malawi, dices, joder, pues sí, la situación está muy mal. Pero en Marruecos... Y de hecho tú cuando te cruzas con un marroquí o vas a Marruecos, como buenos hijos de los franceses, ya que estamos faltones, pues son muy chauvinistas y dicen, no, si Marruecos va como un tiro. Coño, entonces ¿para qué vienes? ¿No? Y ya la última cosa. Claro, aquí hay un problema filosófico y es ¿qué narices hace la izquierda aliada con el islamismo? Es decir, la izquierda... Atacar Occidente. Ahí está. Atacar Occidente. Odian tanto nuestra sociedad, vamos a llamarla tradicional, conservadora... Judeocristiana, basada en la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo. La odian tanto que aun a sabiendas de que cuando, teóricamente, si es que lo consiguen, Dios no lo quiera, acaben con esa manera de entender el mundo, va a haber una guerra inevitable entre ellos, prefieren unirse a... una civilización que es claramente contracultural respecto a lo que ellos proponen, lo prefieren, y ahí hemos visto a esta, en fin, no sé cómo calificarla, muchacha defendiendo el hijab en Parla o en Fuenlabrada del sindicato de estudiantes, lo prefieren hijabs a crucifijos, odian tanto el orden tradicional que prefieren aliarse con los que serían sus peores enemigos con tal de derribar. Fíjate lo que dices, Javi, que incluso la hijab se ha convertido en un símbolo del feminismo. Sí. ¡Que manda narices! La hijab, un símbolo del feminismo. Fijaos, comentaba antes Luis Fernando el interés que existe por nacionalizar determinados colectivos. Hay muchos vídeos en internet donde se le pregunta precisamente a los menas y a inmigrantes que han obtenido la nacionalidad española, se les pregunta, oye, ¿y qué piensas de Pedro Sánchez? ¿Qué opinas? Todos te hablan maravillas, Pedro Sánchez es el bien. Claro, el Pedro Sánchez nos da ayudas, nos da paguitas, nos da paguitas, pero se evita trabajar. Y por último, hablabas tú antes, Rafa, de racismo. Atención a lo que esta misma semana comentaban dos periodistas, si se le puede llamar de tal nombre, Marta Nebot y Silvia Inchaurrondo, en Televisión Española, sobre palabras de Santiago Abascal hablando de delito de odio sobre el discurso migratorio a raíz de lo que ha pasado esta semana, de ese nuevo acuerdo del gobierno con Junts para repartir de forma obligatoria menas por toda España. ¿El señor Abascal sí puede ejercer delitos de odio desde ahí todos los días? Yo me lo pregunto. Y vuelvo a abrir el debate sobre los aforados por eso. Que haya una justicia para ciudadanos de a pie y una justicia para el señor Abascal. Yo me estaba preguntando si podríamos estar ante un discurso de odio en contra de un colectivo vulnerable. Porque voy a leer textualmente. Sí. Santiago Abascal, 2 puntos. Ha pactado el reparto de los menas, es decir, de la inseguridad y de la ruina.
el reparto de la inmigración ilegal, de los menas, es decir, de la inseguridad y de la ruina. Claro, es que Santiago Abascal está aforado. Eso es otra cosa. Pero esto es un discurso, yo creo, que igual se debería valorar como de odio contra un colectivo vulnerable. Porque si resulta que el tuit de Pablo Echenique, del que vamos a hablar después, o la cantidad de cosas que estamos viendo en tribunales, pasan por tribunales, y luego hay señores fomentando el odio directamente desde la tribuna del Parlamento, me parece que hay una incongruencia en los términos de democracia que habrá que tratar de buscarle alguna solución. Me parece que estamos en un momento en el que sí es verdad que tenemos un problema, que creo que lo tenemos, con respecto a lo que está ocurriendo con la inmigración, con respecto a lo que está ocurriendo con la convivencia en este país, en lo más básico. Oye, habrá que buscar medidas extraordinarias o cambio de medidas. Yo no sé efectivamente si esto pasa porque sea delito o no, o porque el propio presidente del Parlamento pueda de alguna manera amonestar este tipo de afirmaciones. ¿Tenemos que permitir este tipo de afirmaciones en sede parlamentaria permanentemente? ¿Os parece? A mí me parece que no. O sea, que tener un discurso en materia de migración, pretenden algunos periodistas catalogarlo como delito de odio. Como critiques la inmigración irregular o la delincuencia derivada de algunos colectivos de inmigrantes, que son datos, como hemos comentado en este programa, en esta mesa de tertulia, desde el ámbito periodístico se habla de que sea catalogado como delito de odio. Rafa y Javi. Hablamos antes de la islamofilia de la izquierda, y esto es un fenómeno que tiene ya casi 100 años. Hay un libro que yo recomiendo siempre de Edward Said, Orientalismo, que es una romantización de la cultura islámica y de la vieja Al-Ándalus, y siguen en esto. Les incomoda mucho la conquista de Granada, les incomoda muchísimo la Reconquista, a la que impugnan, incluso a la que desprecian, y es por una suerte de endofobia, de fobia o odio a tu propia cultura, a creer que tu civilización y la cruz es la fuente de todos los males, las brujas, las hogueras, y ponerse en manos de una civilización. Cuando quitamos los crucifijos de las escuelas, pocos advertíamos que iba a ocurrir lo que finalmente ocurrió, y es que cuando quitas un símbolo, y además un símbolo del peso teológico de una cruz, acaba siendo sustituido por otro. Puede ser wokismo, puede ser una media luna, puede ser lo que sea, pero la física no admite el vacío, y esto es lo que está ocurriendo. Ahora bien, esta islamofilia tradicional de la izquierda está empezando a verse comprometida. En Alemania hay un partido a la izquierda de Die Linke, que es un partido de extrema izquierda anti-inmigración. El socialismo danés, que es el otro gran país de la Unión Europea que aún gobierna el socialismo, es un socialismo cuyo discurso migratorio es similar al de Vox. Estamos viendo cómo Esquerra Republicana dijo en el Parlamento de Cataluña antes de Navidad que África no cabe en Cataluña. Es decir, estamos viendo cómo la ventana de Overton ha estallado. Es decir, aquí hemos pasado del Welcome Refugees a pelearnos por no recibir menores extranjeros. De manera que alguien puede imaginar dónde vamos a estar dentro de unos meses. Básicamente donde están ya en Europa. Solo dos comentarios rapidísimos. Silvia Inchaurrondo fue la que firmó un manifiesto junto a otros periodistas en los que se iba contra los ataques, decían, de la ultraderecha mediática y judicial contra la esposa del presidente del gobierno. Consideraban esto un nuevo intento de subvertir la voluntad popular expresada en las urnas mediante medios ilícitos. Esta es Silvia Inchaurrondo. Y yo pregunto a Silvia Inchaurrondo, ¿vas a pedir la detención y encarcelamiento de todos los vecinos de Salt que se han quejado de los problemas que han tenido? ¿Vas a pedir la entrada en prisión de todos y cada uno de los españoles que han sufrido la presión de la inmigración ilegal, de los famosos menores no acompañados, de las chicas que han sido acosadas, de las chicas que han sido violadas, o no lo vas a pedir? Javi. Rapidísimamente, nos han colado una muy grande con términos y categorías políticas, y una de ellas es colectivo vulnerable. ¿Quién es un colectivo vulnerable aquí? Que hay mucho liberal en la mesa. Esto es como los sectores estratégicos. Ahí tiene que estar el Estado. ¿Quién decide eso? ¿Quién decide que es un colectivo? Claro, por ejemplo. ¿Quién decide que es un colectivo vulnerable? 2, la cultura de la cancelación. Clave. Aquí no hay un debate científico. Los que dicen, oye, a mí hay algo que no me cuadra. Yo no te digo que tengan un discurso claro como se está haciendo hoy en esta tertulia.
Digo, alguien que diga, oye, no me cuadra, ¿no? Negacionista, tal, completamente señalado. Y por último, ¿os acordáis cuando decían, qué manía, decía Pedro Sánchez, que tiene Pablo Iglesias con controlar Televisión Española? Pues para eso sirve Televisión Española. Yo estaba disfrutando de una magnífica pasta de Saúl y me ha parecido entender en un momento determinado Santiago Abascal está forrado y he dicho, joder, lo dices tú, Silvia, que te llevas ¿cuántos? Medio millón. O eso, Medio 500.000 pavos por hacer propaganda todos los santos días en Televisión Española. Me remito a un tuit del conductor de este programa, hay que cerrarlas todas. Bueno, yo para Televisión Española concretamente propongo dinamitarla. Sí. Que por cierto, me ha sacado un comunicado UGT de RTVE criticando que quiera dinamitar Radio Televisión Española. Señores de UGT, tranquilos, con todos los medios de seguridad, lógicamente, nadie presente para... Tiene que ser ordenado. Dinamitarla de forma ordenada y limpia, pero dinamitarla. Yo creo que esa imagen, dinamitando Televisión Española, sería absolutamente maravillosa y marcaría un punto de inflexión muy positivo para este país. Dicho lo cual, y terminamos esta parte del debate para abordar otros temas. La hipocresía, la profunda hipocresía de la izquierda. Alcalde de Fuenlabrada. ¿No quieren menas? Pues acójanlos y además el centro de acogida lo ha puesto en funcionamiento la Comunidad de Madrid, va a recibir financiación. ¿No quieren ustedes menas, señores socialistas? Pues les van a llegar 700 y alguno más. Hacemos una pequeña pausa y regresamos de inmediato. Bueno, pues ya estamos de vuelta en tiempo de tertulia. Antes de continuar, una pequeña recomendación, porque ciertamente me resultó muy interesante. El otro día me enteré de una empresa de inversión inmobiliaria que está arrasando. Se llama Cibislen. Ofrecen garantías en todos sus proyectos con rentabilidades que van del 10 al 13% anual, además de que se puede invertir desde 250 euros. Cuesta creerlo, pero es cierto. Así que os animo a informaros y a visitar su página web cibislen.com. Bueno, señores, continuamos. Si os parece, cambiamos de tercio, porque esta semana se han producido dos anuncios relevantes y que además están un poco relacionados, porque por un lado tenemos ese pacto alcanzado entre el Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana por parte de Carlos Mazón para aprobar los presupuestos de la Generalidad. De hecho, esos presupuestos se han aprobado esta misma semana en la Comunidad Valenciana, casi 32.000 millones de euros, en parte también, bueno, con un aumento sustancial del gasto, en parte debido a la reconstrucción de la Dana. Pero lo relevante ha sido el pacto, el acuerdo en sí, al que han llegado tanto el Partido Popular de Valencia como Vox para desencallar la situación y lograr esos presupuestos. Bueno, el acuerdo ha sido muy criticado por parte de los partidos de la oposición, por parte de la izquierda, por parte del Partido Socialista, donde hablan de racismo, hablan de negacionismo climático. ¿Por qué? Pues básicamente porque en este pacto, pues Carlos Mazón, digamos que anuncia que no va a aplicar el Pacto Verde Europeo, que entre otras cosas está arruinando el campo español, y también ha criticado de forma muy dura y muy contundente la política migratoria del gobierno de Sánchez. Bueno, pues lo que algunos ven como un auténtico problema, yo lo veo desde todo el punto de vista lógico y puro sentido común. Javi, ¿qué opinas? Joder, va a ser la segunda vez que cite a una persona relevante de la historia de España, que no creéis que es de los favoritos, pero tiene una frase que me encanta, que es Adolfo Suárez, cuando dice que hay que hacer que lo natural en la calle sea lo natural en los parlamentos, ¿no? Él hablaba de la transición. Bueno, pues lo natural en la calle es que el Partido Popular y Vox tienen muchísimos puntos en común. Entonces, ¿cómo va a ser noticiable que lleguen a un acuerdo como este, ¿no? Es decir, no nos dejemos engañar por los nubarrones de la política y de la lucha partidaria. Es lo natural, es lo normal, es lo deseable y ojalá pasase más, ¿no? Segunda cuestión de este acuerdo. Bueno, no estamos diciendo que vivimos momentos excepcionales. Pues a momentos excepcionales, con un gobierno claramente a lomos de un proyecto autoritario, un gobierno que va de la mano de proyectos rupturistas de España, pues a momentos excepcionales, soluciones excepcionales, con lo cual habrá que hacer cesiones. Y en tercer lugar, yo creo que es una buena manera de acordar entre formaciones políticas, de las mejores maneras, diría,
un presupuesto, porque ahí está negro sobre blanco lo que has pactado. Ahí está, no es una declaración de intenciones, no es, bueno, haremos lo otro. No, un presupuesto medida sobre medida, donde evidentemente, porque es un pacto entre dos formaciones distintas, con sus características distintas y su proyecto político distinto, pero llegan a un acuerdo de mínimos en una situación tan dramática como la que vive encima la Comunidad Valenciana para sacar adelante unos presupuestos. A mí me parece, insisto, lo natural y yo lo celebro. Y ojalá esta buena noticia que hemos tenido en Valencia se repita en otras comunidades como Aragón, como Murcia, hay Extremadura, en fin, etcétera. En Extremadura hay otro problema, pero no vamos a hablar de él. Castilla y León también. Castilla y León, decir, sí. Es que hay un apellido, ¿te has dado cuenta? Hay apellidos que siempre andan Guardiola. en el lado malo. Veo que no te gusta Guardiola. Sí, perdonad, es que hay veces que se me cruzan los temas. A mí Guardiola, yo lo he dicho en público y en privado, creo que Guardiola fue una de las principales causantes de que el Partido Popular no ganara las elecciones generales del año 2023. No consiguiese gobernar, porque ganarlas las ganó. No. A ver, seamos claros. No, bueno, pero utilizamos la lengua. No. Ganar en política es gobernar. A mí que me saque más votos que el otro, que más diputados, es gobernar. Y Guardiola creo que, sinceramente, no le hizo ningún favor. Un saludo a María Guardiola con el enorme cariño que le profeso. ¿Cómo te gusta utilizar la ironía? Estamos en radio, la ironía no se entiende. Pero es que a lo mejor le profeso un cariño personal. Bueno, yo también. Político, no. Yo también. A ver, a mí me parece lógico y razonable que Partido Popular y Vox acuerden presupuestos, programas de gobierno, eso es lo lógico. Pero bueno, la izquierda se ha llevado las manos a la cabeza. Mazón, negacionista del cambio climático, racista. Chico, sinceramente, el Pacto Verde, si algo ha demostrado en estos años, es que ha sido una absoluta ruina, no solo para el campo español, sino también para la industria. Todas estas políticas ecologistas han resultado ciertamente nefastas. No veo dónde está el problema, Rafa. Que le pregunten a los alemanes y su industria automovilística, lo que opinan sobre este tipo de políticas. Antes de abordar el pacto PP-Vox, Vox-PP, una enmienda, una discrepancia a una frase que ha dicho Javi. Que en realidad no es una frase de Javi, es una frase del presidente Adolfo Suárez, un hombre excepcional. España tiene una deuda con Adolfo Suárez. Probablemente es el padre de la patria contemporánea española, y al que le debemos, como digo, mucho. Sin embargo, creo que esa frase no es de sus frases más afortunadas. Hacer natural en los parlamentos lo que ya es natural en la calle, eso es peligroso. Entiendo por dónde vas, Javi, pero y yo sé la frase por qué la dijo Adolfo Suárez, pero no siempre lo que es natural o hegemónico, un discurso hegemónico en la calle, tenemos que normalizarlo en los parlamentos. Con relación al pacto PP-Vox, va a resultar que ahora es malo tener presupuestos y es bueno no tenerlos. O sea, estamos ya en el mundo al revés. Es una muy buena noticia para la Comunidad Valenciana, que es la cuarta economía del país. Es una muy buena noticia para el PP de la Comunidad Valenciana y es una muy buena noticia para Vox. Yo, sin embargo, me gustaría introducir un matiz. Yo llevo años haciendo pedagogía de la necesidad de hacer normales las relaciones entre el Partido Popular y Vox. Y cada vez me quedo con menos argumentos, cada vez tengo menos argumentos para defender esta postura. Cada vez Vox me va dejando menos argumentos. Yo que estoy en la Asamblea de Madrid, que como sabéis soy el portavoz adjunto del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, y veo lo que veo y oigo lo que escucho, me estoy quedando sin argumentos para defender esos pactos con Vox, ya no solo por la deriva internacional de Vox, sino por la obsesión que tiene Vox de unos meses a esta parte con fijar su objetivo y su mira telescópica sobre el Partido Popular y no sobre la amenaza que tenemos, que es el sanchismo y su deriva antidemocrática. Estoy de acuerdo contigo, Rafa, que yo creo que es un gravísimo error. Vox desde hace ya bastantes meses, su principal objetivo político es atacar al Partido Popular, atacar al Partido Popular, atacar al Partido Popular, cuando comparten fundamentos, postulados, cuando el único acuerdo posible, la única alianza posible de oposición en España es precisamente Partido Popular y Vox a día de hoy, porque ya los nacionalismos ya hemos visto que pactan con el Partido Socialista y algunos ya directamente incumplen la legalidad, y es la obsesión de atacar al que tiene que ser tu aliado por naturaleza frente
al auténtico adversario político que es la izquierda. Yo tampoco lo entiendo ni comparto esa postura, y yo siempre he defendido la necesidad de que se entiendan Partido Popular y Vox. Totalmente. Es que no. Yo no soy sospechoso de procurar una línea, ¿cómo lo llamaban? Un cerco aséptico. Un cordón sanitario. Yo no he sido que tiene tela el término. Exactamente. Y además, como todo el léxico semántica de la izquierda está muy bien tirado. Yo nunca he sido partidario de esto. Yo tengo declaraciones públicas hablando exactamente de lo contrario. Y sin embargo, yo cada vez estoy más decepcionado y me encuentro con menos argumentos para defender mi tesis. Fíjate, comentamos críticas que ha recibido Carlos Mazón por este acuerdo. A mí una de las que me ha resultado más significativas, atención, es la del líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que directamente insulta a Carlos Mazón. A mí me parece un absoluto despropósito los términos en los que Mazón quiere salvar su presidencia en una situación absolutamente insostenible y comprando todo el discurso negacionista de la extrema derecha. Yo creo que en este momento en cualquier país que se plantee revertir el Pacto Verde Europeo se está equivocando, pero hacerlo en España es de ser directamente más tonto que abundio, por decirlo de alguna manera. Es que ya no sé cómo explicarlo. España tiene la mayor capacidad de generación de energía renovable que atraiga inversión seguramente de todos los países de Europa. Y decir que no, que ese no es el camino, que el camino es volver a depender del carbón, del petróleo que no tenemos o del gas que no tenemos y que hay que comprarle a Trump o a Putin, directamente es de ser un indocumentado político. Indocumentado político más tonto que abundio. Este es el líder sindical al que los sindicalistas, que le gustan tanto las mariscadas, los comegambas, como los llamo yo. Javi. Me gusta que hable además del carbón, porque los que retrasaron el cierre de las centrales de carbón económicamente insostenibles en España fueron los sindicatos. Un saludo, Unai. Entonces, me parece relevante que lo recuerde. Pero volviendo al tema de fondo, que es el acuerdo PP-Vox. Yo, fijaros, desde mi personalísima opinión, valga la redundancia, creo que España necesita dos cosas de igual importancia. Necesita echar a Sánchez, echar a esta banda, descabalgar el proceso que comanda Sánchez, y en segundo lugar, España necesita un proyecto político de fortalecimiento, de cerrar las fisuras que quedaron abiertas en el Pacto Constitucional del 78, de volver a poner las cosas en orden, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema, que con la excepción del Partido Popular de Madrid, no porque esté aquí Rafa, sino porque es de ley así decirlo, es que el Partido Popular, a excepción, insisto, del Partido Popular de Madrid, solamente está en la primera derivada, que es echar a Sánchez. Y le dices, ya, ¿y cuál es el proyecto político? Ah, no sé, perdón, hoy sale Cayetana, mañana Borja Semper. ¿Y qué proyecto es ese? No lo tengo claro. A excepción, insisto, Rafa, antes de que me mires, del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Y en la segunda, en un proyecto político para encauzar España, nos podrá parecer que el proyecto de Vox tiene dejes que hay veces que a uno le despistan un poco, pero insisten en ese proyecto político, ¿no? Pero sin embargo, no parecen tener prisa en echar a Sánchez. Y dices tú, pero bueno, ¿cómo es esto posible, no? Y bueno, quizás esté hablando de más y ya me pegarán, pero dicen, no, fíjate lo que ha pasado en Argentina. Hemos tenido que pasar mucho tiempo para que la verdadera alternativa aflore. Joder. Pero es que yo no estoy dispuesto a estar así 15 años. Perdona, y no solo eso. Yo no quiero que este país se vaya al pozo y estemos en la más absoluta ruina y miseria. Entonces ahí está la divergencia estratégica. Ahí está. Es decir, oiga, mire... supeditamos mi estrategia personal a la ruina del país. Bueno, yo no he dicho eso. Yo he dicho que ellos están centrados bajo mi punto de vista, en un proyecto político más allá de echar a Sánchez. Luis Fer, 10 segundos. 10 segundos. Ya me gustaría a mí que el proyecto político de Vox fuera echar a Sánchez y no echarse en brazos de Orbán, que es lo que ha hecho Santiago Abascal, a mi juicio, con la única intención de mantenerse en el poder, que es lo único, por dentro de Vox, que es lo único que le interesa. Sobre Unai Sordo, solo voy a dar dos datos. 11.500 afiliados en la Comunidad Valenciana, Comisiones Obreras, siendo muy generosos, según los últimos datos, 1.200.000 votantes, Partido Popular y Vox juntos. Si despreciamos y hablamos de xenófobos, de tontos del bote y de racistas a los votantes del Partido Popular y de Vox, el Partido Socialista y Compromís lo que están haciendo es atacando a más de la mitad de los votantes valencianos. Yo es que para mí los sindicatos en España, que yo soy defensor de los sindicatos, como soy defensor de los partidos, como soy defensor de cualquier organización o entidad, empresa o no empresa, no se lleven la pasta, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, porque hay algo que se llama la libertad de asociación, que es muy importante. Pero lo que no defiendo es que
se creen y vivan a costa de los impuestos de los demás, del trabajo ajeno. Yo por eso, para mí, los sindicatos en España los defino con solo una palabra: parásitos. Adrián, resultado de la tuit encuesta. Pues hoy preguntábamos qué debería hacer el gobierno con los menas que llegan a España, y nuestras opciones en Twitter era repartirlos por todo el país, enviarlos de vuelta a casa o acordar un reparto entre comunidades. Pues el 93% de los votos cree que deberíamos enviarlos de vuelta a casa. Y también nos han dejado los oyentes sus opiniones. Buenos días. Sin lugar a dudas, menor de edad no identificado a su país de origen. Menor de edad identificado a su país de origen, donde ha nacido y con sus papás. No hay duda. Menor no identificado y menor identificado, pero que es menor de edad, a su país de origen. Buenos días. Solo les quiero decir que estamos siendo invadidos. Ya lo decía Karl Popper, cuando una sociedad es ilimitadamente tolerante, su capacidad de ser tolerante será destruida o reducida por los intolerantes. Dentro de unos años, toda Europa será musulmana y la Tercera Guerra Mundial se librará contra el Islam. Muy buenos días. Pues el reparto que ha hecho el señor Sánchez de los menores me parece que no es normal. Los menores deben de estar con sus padres. ¿Dónde van a estar mejor? En sus casas con sus padres. Así que los devuelva a su país de origen, que los menores tienen que estar con sus padres, en sus casas. Besos. Bueno, esta es la opinión de nuestros oyentes. Luis Fernando Quintero, amigo. ¿Ya hemos terminado? Ya hemos terminado. Ya hemos terminado la tertulia, que oye, que el programa continúa, que ahora hay dos secciones y una, por cierto, de alguien que me toca cerca. Sí, tu mujer, de Leticia. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel. Rafael Núñez Huesca, un auténtico placer, como siempre. Un placer. El poder contar contigo. Y Javier Fresneda, director de la Fundación Neos. Se pasa volando esto entre los bollitos buenos y la conversación. Saulitos, los Saulitos, amigo, que aquí estamos bien alimentados, salís alimentados de la tertulia. Nosotros continuamos ahora a repasar las principales noticias económicas de la semana y después la sección de Jesús Úbeda, con libro y autor. A continuación. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.